Buenas tardes a todos. A continuación hablaremos de la celda unidad cúbica vista para elementos químicos en este caso y redes y su constitución como red cúbica. Para el caso iniciamos con la definición de un cubo. Entonces un cubo se constituye de 8 vértices. Estos 8 vértices están unidos a través de las aristas y tienen 3 dimensiones: A, B y C o X, Y, Z. Esta dimensión aristas igual, es decir, para todas las 3 dimensiones, o sea que tiene una magnitud igual. Tiene los 3 ángulos alfa, beta, gamma son iguales a 90 grados, lo que quiere decir que su volumen es A la arista al cubo. Un cubo a su vez tiene, en este caso, ya lo dijimos, 8 vértices. Como ustedes pueden ver, tiene 12 aristas, es decir, aquí las podemos contar, las 4 de la parte de arriba, 1, 2, 3, 4, las 4 laterales para 8 y las 4 de la parte de abajo serían 12 aristas. Y tiene 6 caras, en una parte de arriba, 4 laterales y otra en la parte de abajo para un total de 6 caras. Un cubo a su vez también se puede dividir en 8 subcubos, ¿sí? Como se puede ver en la imagen del centro. Esto es más o menos la distribución y el análisis de lo que pudiera constituir un cubo. Los cubos, como celda unidad, pueden tener crecimientos a nivel tridimensional en 1, 2 o 3 dimensiones. Ese crecimiento o apilamiento de las celdas cúbicas nos permite hacer el siguiente análisis. Si nos enfocamos en el punto del centro, de la imagen central, el punto negro, lo que podemos ver es que el cubo, ese vértice pertenece, cuando los cubos se unan, a la celda A, al cubo B, al cubo C y al cubo D, al cubo E, al F, al G y al H, es decir, a 8 cubos. Lo que quiere decir que un átomo que se ubique en el vértice va a estar ocupando espacio de estos 8 cubos. Luego quiere decir que la contribución de ese átomo a una celda unidad, por ejemplo como la C, será de 1/8. A cada uno le contribuye 1/8 de él, una fracción de él. No es que el átomo se divida, sino al estar ahí, una fracción del volumen de él que está dentro de la celda es de 1/8. Es decir, que un vértice en este caso se comparte con 8 cubos. En el caso de una arista, como la arista que está desde el punto negro al punto azul, que se denota en amarillo, podemos ver que la arista le pertenece a los cubos A, B, C y D. Estos 4, entonces quiere decir que un átomo que esté en una arista le pertenece a 4 celdas, en este caso a estas 4 celdas, en alrededor de 1/4 para cada uno. Quiere decir que un átomo que se encuentra en la arista le pertenece a 4 cubos más. Luego su contribución a la celda será de 1/4. Para el caso de una cara, en el caso, por ejemplo, si analizamos la cara del cubo D con el cubo H, nos podemos dar cuenta que solamente se comparte entre 2 cubos. Entonces un átomo que esté en una cara solamente le contribuirá la mitad de su volumen a la celda H y la mitad de su volumen a la celda D. Y así en cada uno de los que comparemos en la red tridimensional. Dentro del empaquetamiento cúbico o las celdas unidades cúbicas existen 3 en la naturaleza. Una cúbico para elementos, una cúbico simple, una cúbico centrada en el cuerpo y una cúbico centrada en las caras. El átomo que se denota de color diferente no quiere decir que sea de otra especie química, sino estamos hablando en este caso es como para ilustrar que es una posición diferente. Estas celdas son las 3 formas de empaquetamiento cúbico que existen en la naturaleza actualmente. Para iniciar este análisis, entonces en este caso vamos a arrancar por el cúbico primitivo. En el cúbico primitivo lo que podemos ver es que los átomos solo están en los vértices. Al estar en los vértices, si queremos calcular cuántos átomos en total se le contribuyen a la celda unidad, pues tenemos que el número de átomos será igual a 8, que son los 8 vértices, por 1/8. ¿Por qué 1/8? Porque ya vimos que cada vértice le pertenece dentro de la red a 1/8 le pertenece cada vértice a 8 cubos, quiere decir que su contribución neta a la celda es de 1/8. Haciendo este cálculo nos podemos dar cuenta que por celda unidad solo hay un átomo, es decir, un átomo en volumen. Su contribución total es de un átomo. Haciendo este cálculo y miramos en la parte izquierda la imagen 2, nos podemos dar cuenta también que la arista se compone de 2 radios atómicos.
desde el centro del átomo hasta él y los átomos se encuentran. Entonces aquí hay 2 radios atómicos. Lo que quiere decir es que A en una cúbico primitiva equivale a 2 radios atómicos. Es decir, la arista es igual a 2R. También podemos saber que el volumen de la celda es A al cubo, lo que también es igual a decir que es 2 por R todo elevado al cubo. Luego quiere decir que el volumen ocupado, ¿cómo calculamos el volumen ocupado? Entonces el volumen ocupado sería el número de átomos que se comportan como una esfera. Por eso colocamos 4/3 de pi por R al cubo. Con eso calculamos el volumen de la celda unidad que se cubre, o que cubre en este caso los átomos presentes en ella. Ahora, ¿qué fracción de la celda está ocupada de átomos? Pues entonces es el volumen ocupado dividido en el volumen de la celda. Como el número de átomos es 1, porque ya comprobamos que solo hay un átomo de contribución total, por el volumen de esa esfera, es decir, 4/3 de pi por R al cubo, dividido en el volumen de la celda. Y el volumen de la celda es 2R al cubo. Eso nos va a dar total de pi sextos, o pi sobre 6. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente quiere decir que todas las celdas cúbico primitivas tienen un nivel de ocupancia de 0,52, una fracción de volumen ocupado de 0,52, es decir, el 52% del volumen de la celda está constituido por átomos, ¿sí? Por la densidad electrónica, por el núcleo de átomos, y el otro 48% está vacío. Y no depende del tipo de átomo. ¿Por qué? Porque eso nos lleva matemáticamente a pi sextos. En el caso de la densidad, que sí depende de la naturaleza de cada átomo, entonces tenemos la densidad, sabemos que es la masa sobre el volumen. La masa, en este caso, sería del número de átomos por la masa atómica, es decir, que consultamos la tabla periódica, dividido en el número de Avogadro. ¿Por qué dividido en el número de Avogadro? Porque al dividirlo con el número de Avogadro hallamos la masa de solo el número de átomos que tiene la celda unidad, es para calcular la masa que tiene la celda unidad. Por, en este caso, el volumen de toda la celda. Y el volumen de toda la celda ya dijimos que era 2R todo elevado al cubo. Por 1 por 10 a la menos 24. Ese 1 por 10 a la menos 24 está ahí como un factor de conversión. ¿Qué quiere decir ello? Que si el radio está en Armstrong, entonces podemos, esto 1 por 10 a la menos 4 lo llevará a centímetros cúbicos, para que la densidad nos quede en gramos sobre centímetros cúbicos. Si le quitamos el 1 por 10 a la menos 24, la densidad nos daría en gramos sobre la unidad en la que coloquemos el R, que podría ser en picómetros, o que lo coloque en picómetros cúbicos o en Armstrong cúbicos, dependiendo de cómo coloquemos la dimensión. Para el caso de la cúbica centrada en el cuerpo, entonces lo que podemos ver es que hay átomos en los vértices, ¿sí? Y uno en el centro de la celda. Al analizar esto, entonces lo primero es entender que los átomos de los vértices no se tocan entre sí, como si pasaba en el primitivo. Por eso vemos la parte izquierda, la segunda imagen bajando, entonces nos ubicamos ahí. Como podemos analizar acá, los vértices, que los átomos que sí se tocan todos entre sí son los que están en la diagonal que se hace desde el punto del vértice E al vértice F. Del vértice E al vértice F vemos que hay un radio atómico del átomo del vértice, 2 radios desde el átomo del centro y un último radio que en este caso sería hasta el F. Entonces, decir, eso equivale a 4R. Pero ¿cómo hallamos la relación de R con respecto a A? Entonces hacemos esa diagonal que va desde E hasta F, ¿sí? Construyendo un triángulo rectángulo. ¿Cuáles serían las dimensiones del triángulo rectángulo? Sería la dimensión desde EG, desde el vértice E hasta el G, hasta de G a F y de F a E. Ese es un triángulo rectángulo. El problema es que no tenemos cuánto mide o cuál es la relación de A versus la distancia, la magnitud de G a F. Para eso hacemos otro triángulo rectángulo que sería HGF. Haciendo ese triángulo rectángulo calculamos que la distancia de G hasta F es igual a 2 veces a la raíz cuadrada de 2A al cuadrado. ¿Por qué? Porque ahora aplicamos el principio de Pitágoras, que dice que la hipotenusa, que sería la distancia de G hasta F, es igual a A al cuadrado
más A al cuadrado. ¿Por qué? Porque son el cateto 1 sobre el cateto 2. Entonces la hipotenusa C sería la raíz de 2 sobre a raíz de 2 A al cuadrado. O que es lo mismo, raíz de 2A. Luego nos vamos al triángulo que construimos con los vértices E, G y F. En este caso, este triángulo me permite ahora calcular la hipotenusa que reúne los cuatro átomos que son atravesados. Entonces tenemos que la distancia de E hasta G es A. La distancia de F hasta G es raíz de 2A, que la acabamos de calcular. Y la otra, pues entonces la calculamos, porque sería, esa hipotenusa es igual a esa hipotenusa sería hipotenusa igual a A al cuadrado más raíz de 2A todo al cuadrado. Eso es igual a raíz de 3A, que es lo que está arriba. Luego quiere decir que la relación entre la arista y el radio sería A es igual a 4R, que son los 4 radios que contiene la raíz de 3A, dividido en raíz de 3. Y entonces el número de átomos sería los 8 vértices que componen el átomo, que equivalen a 1/8, más un átomo que hay en el centro, ¿sí? Ese átomo en el centro, entonces sumamos y él quiere decir que la celda unidad tiene en total 2 átomos. El volumen de la celda, ¿cómo estaría determinado? El volumen de la celda es A al cubo, pero ya sabemos que A es igual a 4R sobre raíz de 3. Entonces 4R sobre raíz de 3, todo elevado al cubo, será el volumen de la celda relacionado con el radio. El volumen ocupado. El volumen ocupado sería el número de átomos, que ¿cuántos son? Serían 2. 2 por 4/3 de pi por R al cubo. La fracción de volumen ocupado entonces nos daría el volumen ocupado, que es 2 veces 4/3 de pi por R al cubo, dividido en el volumen de la celda. Lo ponemos en función de R, que es 4R dividido en la raíz de 3, raíz cuadrada de 3, todo eso elevado al cubo. Cuando hacemos las operaciones, eso nos da raíz cuadrada de 3pi dividido en 8, que es igual a 0,68. Volvemos a la misma conclusión. La fracción de volumen ocupado siempre será la misma, no depende del átomo que usemos para esta cristalización. Eso daría el 68%. Si un elemento cristaliza en cúbico centrado en el cuerpo, tendrá el 68% de su volumen, que lo compone de átomos, y el 32%, en este caso el 32% de la celda estará vacía. La densidad, para calcular la densidad en este caso, sería masa sobre volumen. Número de átomos, ¿cuántos serían? 2 átomos por la masa atómica de ese átomo dividido en el número de Avogadro por el volumen de la celda, que ya sabemos que en función de R es 4R, o sería A al cubo, o en función de R sería 4R sobre raíz de 3, todo elevado al cubo, por el factor ese de conversión que yo le coloqué en caso de que el radio esté en Armstrong. Si yo tengo el radio de otra dimensión, le quito ese 1 por 10 a la menos 24 y me daría la densidad en gramos sobre la distribución, en este caso, del radio. Para eso, el cúbico centrado en las caras. Para una celda cúbica centrada en las caras, entonces tenemos átomos en los vértices y en las caras. Como nos podemos dar cuenta, el cubo, los átomos de los vértices no se tocan entre sí también, pero sí atraviesan a través de las caras. Entonces, si yo hago el triángulo rectángulo E, G y H, voy a obtener 4 átomos, en este caso en la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Estos 4 átomos, en este caso, y para el triángulo rectángulo cuyo cateto 1 es A y cuyo cateto 2 es A, entonces la hipotenusa sería C raíz de 2 A al cuadrado. Entonces, esa hipotenusa nos permite calcular la relación que existe entre la arista y el radio. ¿Cuál sería? Pues despejamos, pasamos la raíz de 2 sobre 4R. ¿Por qué 4R? Porque como nos podemos ver acá, en la distancia de E a H atraviesa 4 radios atómicos. Para el número de átomos, entonces tenemos 8 vértices, ¿sí?, que tienen una contribución de 1/8. 6 caras, que son las 6 caras del cubo, que contribuyen en un medio del volumen del átomo, para tener un total de 4 átomos en la celda unidad. El volumen de la celda estaría, que es A al cubo, que es lo mismo de 4R sobre raíz de 2, todo eso al cubo. ¿Listo? Luego la fracción de volumen ocupado sería 4 átomos por 4pi
tercios de pi por r al cubo, porque tenemos 4 átomos. La fracción de volumen ocupado, entonces estaría el volumen ocupado sobre el volumen de la celda. Resolvemos matemáticamente ello y nos da raíz de 2pi sobre 6, que es igual a 0,74. Y tampoco este valor nunca va a variar. Para todos los que cristalicen en cubo y concentrados en las caras tendrán un 74% ocupado de volumen de átomo y 26% de desocupada la celda unidad. Es decir, esta está más compacta, más ocupada. La densidad, pues aplicamos la fórmula, solo variando en este caso el número de átomos, que sería 4, la masa del átomo en específico que estemos usando, el número Avogadro, la función del volumen con respecto al radio, o si tenemos A, pues sería A al cubo, y el factor de conversión en caso de que el radio esté en Armstrong. Y con eso tendríamos la densidad. Esto tiene que ver con todos los 3 tipos de celdas cúbicas para elementos. Los invito a visitar el link de la siguiente página y hacer por lo menos 3 ejemplos de cada uno, partiendo desde la densidad, que logren calcular A. ¿Cuánto valdría A para cada elemento? Por ejemplo, para un elemento determinado, por ejemplo el litio, que es cúbico centrado en el cuerpo. Entonces yo entro al link de la página, ahí va a estar reportada la densidad, se devuelven y calculan cuánto sería A en Armstrong para el litio. Eso es todo, muchas gracias y que estén muy bien.